Lo que revelan las reacciones de Roy Barreras y Armando Benedetti no es un debate técnico sobre encuestas, sino un reflejo de incomodidad política ante un cambio de narrativa. Ambos utilizan un lenguaje casi idéntico: trampa, manipulación, algoritmo, miedo, ultraderecha. Lo que indica que no están respondiendo al dato, sino defendiendo un relato que sienten amenazado. No intentan demostrar por qué la medición es errónea con metodología comparada. Optan por deslegitimarla emocionalmente. El punto más revelador no es la acusación, sino la contradicción interna. Ambos admiten que en otras encuestas sus porcentajes son menores, lo que deja claro que el problema no es la existencia de sondeos, sino quién aparece liderando. La reacción no nace del desacuerdo académico, sino del impacto simbólico de ver a una figura externa al poder tradicional, como Abelardo de la Espriella, encabezando la conversación pública. Cuando un resultado no favorece a ciertos sectores, el foco se desplaza del ciudadano al enemigo imaginado: medios, algoritmos, encuestadoras, ideologías. Esto no busca convencer, sino activar emocionalmente a la base propia, sembrar desconfianza y frenar la percepción de inevitabilidad. En política, el miedo a perder el control del relato suele expresarse así, no negando la realidad con datos, sino atacando la legitimidad de quien la muestra. Hay momentos en la política en los que un número deja de ser un dato y se convierte en un detonante, no porque cambie la realidad de un día para otro, sino porque rompe un guión que algunos creían controlado. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando se publicó el sondeo que puso a Abelardo de la Espriella en el centro de la conversación nacional, no por el porcentaje exacto, no por la metodología, sino por el efecto psicológico. Alguien por fuera del poder tradicional apareció liderando el relato. Hasta ahí, todo sería normal en democracia. Las encuestas suben, bajan, se contradicen. Lo anormal vino después. Las reacciones no fueron prudentes ni técnicas. Fueron emocionales, defensivas y casi inmediatas. De repente la discusión dejó de ser qué piensa la gente y pasó a ser quién está manipulando. Ese cambio es clave. Cuando una encuesta no favorece, se analiza. Cuando incomoda, se ataca. Y cuando amenaza el equilibrio político, se deslegitima. No con estudios comparados, sino con palabras cargadas: trampa, miedo, algoritmo, extremos. El lenguaje importa porque revela el estado interno del poder. Aquí no estamos ante un simple desacuerdo estadístico. Estamos ante una crisis de control del relato, porque más peligroso que perder puntos en una medición es perder la narrativa de inevitabilidad. Esa sensación de que todo está definido es la que sostiene a muchos proyectos políticos. Cuando se rompe, el sistema reacciona. Y reaccionó con fuerza. La primera señal clara vino desde el gobierno. Armando Benedetti no respondió como ministro que cuida las formas, sino como actor político en modo defensa. Su mensaje no se centró en explicar fallas técnicas con calma. Fue un mensaje de confrontación directa. Negó que fuera una encuesta, habló de manipulación, de algoritmos amañados, de exclusión social. Pero lo más revelador no fue lo que negó, sino cómo lo negó. Porque cuando un funcionario público entra en un terreno tan emocional, lo que está defendiendo no es una cifra sino una posición. Benedetti introduce una idea peligrosa: que los resultados no solo son erróneos, sino malintencionados, que no informan, sino que buscan asustar. Ahí el debate deja de ser académico y pasa a ser moral. Ya no se discute el método, se acusa al mensajero. Además, el propio discurso se quiebra. Por un lado, admite que en otras encuestas su sector marca menos. Por otro, asegura que esta es falsa porque no refleja la realidad. Entonces la pregunta es inevitable: ¿cuál realidad es válida y cuál no? ¿La que conviene o la que incomoda? Cuando el poder empieza a decirle a la ciudadanía qué datos son aceptables y cuáles no, entramos en una zona delicada, porque la democracia no se protege desacreditando todo lo que no gusta. Se fortalece con transparencia incluso cuando los números son adversos. Luego vino la segunda reacción, y aquí el patrón se hizo evidente. Roy Barreras utilizó prácticamente el mismo lenguaje, los mismos conceptos y la misma narrativa. No fue una coincidencia semántica, fue una coincidencia política. Barreras también habló de trampa, de manipulación, de algoritmos, de ultraderecha, de miedo inducido. Incluso utilizó un argumento similar: la participación de personas cercanas a su equipo para demostrar que los porcentajes no cuadran, pero acto seguido reconoció que en otras mediciones su apoyo es menor. Ahí está el punto central: no estamos ante una defensa de rigor científico. Estamos ante una defensa del lugar simbólico que cada actor cree merecer. El enojo no surge porque existan encuestas digitales, surgen porque el resultado altera el tablero. Lo más llamativo es que nadie demuestra con datos verificables una manipulación concreta.
No hay auditorías públicas, no hay denuncias formales ante entes de control, hay trinos, hay indignación, hay advertencias vagas. Eso no es una impugnación técnica, es una estrategia política para sembrar duda. Cuando dos figuras del mismo sector reaccionan con el mismo guión, no estamos viendo opiniones aisladas, estamos viendo una línea narrativa diseñada para contener daño. El mensaje es claro, no crean lo que están viendo, y cuando el poder pide eso, suele ser porque la realidad se le está saliendo de las manos. Aquí es donde el ciudadano debe detenerse y pensar, no para creer ciegamente en una encuesta, sino para analizar las reacciones, porque los datos pasan, pero las conductas revelan. Si el sondeo fuera irrelevante, no habría tanta furia. Si fuera inofensivo, no habría acusaciones tan duras. La pregunta no es si una encuesta define una elección, no lo hace. La pregunta es, ¿por qué ciertos sectores reaccionan como si sí lo hiciera? ¿Por qué el miedo a que la gente crea que el escenario ya no es el de siempre? Tal vez porque el verdadero problema no es el porcentaje, sino el precedente. La idea de que el poder no controla completamente el pulso social, de que hay figuras que sin maquinaria, sin gobierno, sin burocracia, logran instalarse en la conversación. Eso explica el tono. Eso explica la urgencia. Eso explica la deslegitimación. No estamos viendo defensa de la democracia, estamos viendo defensa del relato. Y cuando el relato se quiebra, las reacciones se vuelven viscerales. Al final la decisión no la toma una encuesta ni un trino, la toma la gente. Pero la gente también observa quién discute con argumentos y quién reacciona con rabia, quién explica y quién acusa, quién acepta la incertidumbre y quién necesita imponer certezas. Ahí está la verdadera encuesta, y esa por ahora se está jugando en el terreno de las reacciones. Este episodio deja una lección que va más allá de nombres propios y porcentajes. En política, las reacciones importan más que los resultados. Cuando un dato no genera debate sereno sino ira, cuando no provoca argumentos sino descalificaciones, lo que queda expuesto no es la encuesta, sino la fragilidad del relato que se quería sostener. Ni Roy Barreras ni Armando Benedetti se limitaron a decir no estamos de acuerdo. Fueron más allá, hablaron de trampa, de manipulación, de miedo inducido. Ese lenguaje no busca aclarar, busca deslegitimar. No intenta convencer al indeciso, sino blindar a la base propia frente a una señal incómoda. Y esa señal no es que una persona vaya a ganar mañana. La señal es que el tablero ya no está cerrado, que figuras por fuera del poder tradicional como Abelardo de la Espriella pueden irrumpir en la conversación nacional y alterar las certezas. Eso para muchos es más inquietante que cualquier porcentaje. Por eso la discusión se trasladó del qué dicen los ciudadanos al quién está detrás de esto. Cuando el poder pierde confianza en su capacidad de convencer, empieza a cuestionar la legitimidad del espejo que le muestra una imagen distinta. Y ahí es donde el ciudadano debe estar alerta. No se trata de creer o no creer en una encuesta. Se trata de observar quién acepta la pluralidad y quién necesita invalidar, quién entiende la democracia como competencia abierta y quién la concibe como un guión que no debe alterarse. Al final, las elecciones no las decide un sondeo ni un trino, las decide la gente. Pero la forma en que reaccionan los actores políticos cuando se sienten desafiados dice mucho sobre cómo gobernarían cuando no controlan el escenario. Ahí está el verdadero debate. Y ahí está la verdadera decisión. Si quieres más análisis sin ruido ni consignas, suscríbete, comenta y comparte. Porque entender el poder empieza por mirar cómo actúa cuando deja de sentirse cómodo.